Si hablamos de un ícono de la cultura mexicana que en el siglo XX trascendió fronteras y se consolidó como uno de los más grandes comediantes del mundo, ese fue, sin duda, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Le invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su comentario. Y váyase poniendo cómodo, porque ahora comenzamos. Con una filmografía de más de 50 películas, el también llamado Mimo de México tuvo tal impacto en la cultura del mundo hispano que incluso la Real Academia Española agregó a su diccionario la palabra cantinflear, en relación a su peculiar manera de hablar mucho sin decir nada. Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Te compartimos aquí 20 aspectos de su vida y trayectoria para conocer mejor a este inigualable personaje. Mario Moreno y Cantinflas nacieron el mismo día a la misma hora. Su humilde origen y múltiples oficios. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació un 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde y numerosa. Se crió en el llamado Barrio Bravo de Tepito y por deseos de su padre, comenzó a estudiar medicina, pero la falta de recursos y de interés lo llevaron a abandonar la carrera y ejercer múltiples oficios, como barrendero, albañil, peluquero, bolero y cartero, entre muchos otros. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con la escoba? Lo que yo quiero. Muy bien, señor. En el centro me dejo una abertura para una puerta de 1.20 por 2. ¿Te la abrimos, joven? Pues ahí los dejo. Incluso llegó a ser soldado al alistarse en el ejército mintiendo sobre su edad, aunque fue dado de baja cuando su padre reveló que solo tenía 16 años. En estos casos la verdad se impone. Tú te dices, ¿cómo un desgraciado como yo, sin nada que poder ofrecer, sin ningún porvenir? Su inicio en las carpas. Además de desempeñar numerosos oficios en su juventud, Mario Moreno incursionó también en los ámbitos del boxeo y del toreo, y demostró aptitudes artísticas destacándose como bailarín e imitador, lo que lo llevó a presentarse en distintas carpas o teatros ambulantes de la Ciudad de México. ¡Qué piernas tan torneadas! Si no le voy a pegar con las piernas, señor. Es en esa, ¿verdad? El pie izquierdo hacia atrás. ¿Este para acá? Así, sí, joven. La mano izquierda sirve para defenderse. Sí, y la mano derecha para pegar. En dichos foros cantaba, bailaba charleston y tango, había acrobacias e imitaba a políticos o personalidades del medio del espectáculo como Al Jolson. Sería precisamente en ese mundo de las carpas donde el joven Mario Moreno encontraría su propio camino en su vida y en su profesión. El destino de Cantinflas estaba escrito. Y cuando fue contratado en la carpa Valentina, su vida dio un giro inesperado. Cantinflas fue un gran cómico, pero también fue muy enamorado, se habla de muchos romances. Su gran amor fue Valentina Ivanova Zubarev, a quien conoció cuando trabajó en la carpa, fue el padre de ella quien le dio trabajo. Ivanova era de origen ruso, quien junto a su padre y hermanas habían emigrado a México. Se casaron el 15 de diciembre de 1934 en una ceremonia sencilla, pero inolvidable. Valentina, quien participaba como bailarina en el número estelar del espectáculo, cayó rendida ante la simpatía del joven Mario y ambos se enamoraron. Su matrimonio duró hasta la muerte de ella en 1966, víctima de cáncer en los huesos. También se dice que le fue infiel con Miroslava, otra famosa actriz de la época, quien compartió pantalla con Cantinflas en A Volar Joven. La actriz, nacida en República Checa, era una de las más bellas del cine mexicano. Y su hermosa apariencia era su mayor carta de presentación. Mucho se ha especulado sobre esta relación, se dice que la actriz se desilusionó de Cantinflas, porque él le había prometido dejar a su esposa, pero al final no le cumplió. Y eso tuvo mucho que ver con el triste desenlace de su vida. También anduvo viajando por el mundo con las hermanas Velázquez, a quienes invitó a que se fueran con él a promocionar su película La Vuelta al Mundo. Se dice que tuvo un romance con Tere Velázquez, quien además trabajó con él. ¿No sabe usted cuántos deseos
deseos tenía de conocerlo, después de admirarlo tanto a través de sus hazañas. ¿Mis hazañas? Su romance con Irene Ori, la actriz, fue otro de sus grandes amores, pero se dice que el hijo de Cantinflas no dejó que su padre se casara otra vez. La belleza de Irene Ori cautivó a Mario Moreno Cantinflas, quien tras la muerte de su esposa Valentina, sostuvo un romance con la actriz que, sin embargo, no logró un desenlace matrimonial, porque el hijo adoptivo del cómico Mario Moreno Ivanova lo impidió. Se portaba muy grosero con la actriz cada vez que ella llegaba a visitar a Cantinflas. El trato indigno y rudo que este muchacho le ofreció, al ver que las preferencias que tenía su padre para ella. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Y Mario Moreno le tenía un amor ciego a su hijo y no lo corregía. Este hecho molestó a la actriz, quien mejor decidió dejarlo. Mario Moreno se casó una segunda vez, pero todo se mantuvo en secreto. Esto fue con la tejana Joyce Judd. A pesar de que Cantinflas era una persona muy inteligente, su desconocimiento de las leyes lo hizo cometer un grave error. Y es que en Texas, Estados Unidos, si tú vives 5 años en concubinato, la pareja adquiere derechos de esposa. Por lo tanto, cuando Cantinflas se separó de ella, la mujer lo demandó, exigiendo la mitad de su fortuna y se vio obligado a pagar una cifra similar a $20 millones. Un hecho polémico del que pocos hablan es de que Cantinflas compró un hijo a una mujer estadounidense, que andaba de turista en México. La mujer de nombre, Marion Roberts, mujer que debía una importante cantidad de dinero, en el hotel donde estaba hospedada, y al saber de que Cantinflas ayudaba a la gente necesitada, acudió a él, para pedirle ayuda y así poder pagar la cuenta. Al parecer la joven, de 21 años, había escapado de su casa, porque estaba embarazada y no quería que sus padres se enteraran. Mario Moreno, al enterarse de este asunto, le ofreció $10,000 para que le vendiera a su hijo y regresara a Texas. Tiempo después la mujer se arrepintió de hacer este negocio y tomó una decisión equivocada, con un terrible desenlace que le costó la vida. Después Cantinflas le habría mentido a su hijo, diciéndole que él, en realidad, era su padre biológico, cosa que no fue cierta, porque en realidad era estéril. Eso lo confirmó Chilinsky, su concuño, que siempre se burló de él por el hecho de no poder tener hijos. Posteriormente, cuando mi papá estaba filmando la película Pepe, en Los Ángeles, California, en Hollywood, ella va y lo visita, en diciembre de 1959. Y yo nazco el 1 de septiembre de 1960. ¿Cómo nació el personaje Cantinflas? ¿Fue inspirado en algún otro artista o surgió por propia iniciativa? Bueno, puedo decirle que surgió por propia iniciativa. El mayor brote de genialidad del joven Mario Moreno en los inicios de su carrera fue sin duda la invención del personaje de Cantinflas, el peladito, de baja extracción social que con su hablar confuso consigue imponerse sobre los poderosos. Según varias fuentes, se inspiró para crearlo en un borrachito que trabajaba en el Teatro Follis, donde él ya se presentaba a mediados de la década de los 30. El pantalón un poquito más bajo, ya es cosa un poquito teatralizada, como usaba, pero en realidad usted ha notado que en su pueblo no usa tirantes y de repente se le caen un poco los pantalones. Se dice también que el nombre del personaje se le ocurrió a Mario Moreno cuando, al momento de una improvisación incoherente tras haber olvidado su parlamento, alguien del público le gritó: ¿cuánto inflas? Su primer triunfo cinematográfico. Ahí está el detalle. ¿Es a mí? Naturalmente. ¡Su marido! ¿Mi marido? Ahora maté a Narciso. Buenas noches. ¿Usted gusta? Yo te di. ¡Salga usted de ahí, le digo! Luego de triunfar en el Teatro Follis, donde ya el personaje de Cantinflas había adquirido fama por sus malabares lingüísticos y su inconfundible atuendo, conformado por sus pantalones caídos, su camiseta haraposa, su paliacate al cuello y su gorrito, se le presentó a Mario Moreno la oportunidad de dar el salto a la pantalla grande. Tantas cosas. Y le diré a usted, y es raro porque la enfermedad mal que bien, mire usted y yo, y no, pues sí, pero no, pues, y así es.
Debutó con la película No te engañes, Corazón, en 1936, pero fue en 1940 cuando se convirtió en toda una estrella gracias a Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro, una desternillante comedia de enredos que a día de hoy muchos siguen considerando su mejor película. Cuando usted requirió el arma. ¿Cuando yo qué? ¿Con el arma qué? Cuando usted tomó el arma con que mató al Oxiso. Ah, ¿ahora maté a Narciso? Su peculiar faceta como torero. Otra exitosa película de esta primera etapa de Cantinflas fue Ni sangre ni arena, 1941, en la que su personaje es confundido con Manuel Márquez, Manolete, un famoso torero, y sin querer se ve en la necesidad de lanzarse al ruedo. Bueno, y su afición a los toros, porque esa manera de torear que lo ha convertido a usted en el torero cómico más grande de todos los tiempos, yo he visto apenas una corrida de toros. Y se me hizo fácil, creía yo que era fácil, entonces afortunadamente me tocó un becerro. Esta ocasión no sería la primera ni la última en la que Mario Moreno se viera involucrado en el mundo de la tauromaquia, pues desde joven tuvo afición por la fiesta brava y se convirtió en un gran exponente de lo que se dio en llamar toreo bufo o cómico, es decir, lidiando al toro de manera divertida, buscando la risa del espectador. La influencia de Chaplin y la mutua admiración. El único capaz de levantar 500 giros en solo 2 tiempos. En 1943 Cantinflas protagoniza El Circo, cinta en la que se nota como en ninguna otra la enorme influencia que tuvo el gran Charles Chaplin en el cómico mexicano, al grado de que puede ser considerada como un remake de su famosa película Mood at the Circus, 1928. ¿Qué haciste aquí? ¿Qué haciste aquí? Me mandaron a cargar que no sé qué cosa de allá. ¡Fuera de aquí! Me dijeron que aquí adentro. ¡Fuera de aquí! Con el tiempo, el propio Chaplin llegaría a ser también un gran admirador de Cantinflas, calificándolo incluso como el mejor comediante vivo. Y es que, si bien uno se valía sobre todo de la mímica y la gestualidad y el otro principalmente de la palabra, ambos interpretaban a personajes marginales de nobles sentimientos y críticos con el poder. Ícono de la cultura mexicana. El 30 de agosto de 1953 tuvo lugar en la Ciudad de México la flamante inauguración del Teatro de los Insurgentes, con la puesta en escena Yo, Colón, protagonizada por Mario Moreno. La polémica estaba presente no tanto por la obra como por el mural de Diego Rivera que a día de hoy todavía adorna la fachada del teatro, pues el gran muralista mexicano había incorporado originalmente la figura de la Virgen de Guadalupe junto a la de Cantinflas, lo que fue considerado una blasfemia por sectores conservadores y algunos eclesiásticos. La guadalupana fue finalmente excluida, pero ya desde entonces Cantinflas quedaba entronizado como icono cultural de México. Su exitosa incursión en Hollywood. Tras protagonizar en 1956 la exitosa El bolero de Raquel, su primera película a color, ese mismo año, a insistencia del productor Michael Todd, Mario Moreno tuvo su debut en Hollywood con La vuelta al mundo en 80 días, adaptación del clásico de Julio Verne dirigida por Michael Anderson. La cinta fue un gran éxito de crítica y de taquilla, ganó 5 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, y le permitió a Cantinflas convertirse en uno de los actores mejor pagados del mundo, además de ser el primer mexicano en ganar un Globo de Oro por su actuación. Pepe y las barreras del idioma. A pesar del éxito cosechado con La vuelta al mundo en 80 días, la segunda experiencia de Cantinflas en el cine de Hollywood no fue tan afortunada. En Pepe, filmada en 1960 entre Estados Unidos y México bajo la dirección de George Sidney, Mario Moreno interpreta a un mozo de cuadras de un rancho, y pese a contar con los cameos de luminarias como Frank Sinatra, Janet Leigh o Sammy Davis Jr. La película fue una decepción taquillera, en buena medida porque su humor estaba profundamente arraigado en la lengua española y no se pudo traducir bien para las audiencias estadounidenses. Sí, sí, sí. Am I the guy? Sí, todo re mimi. Mimi. Sí. Su excelencia, el Cantinflas más político. Si bien la crítica social estuvo presente en el cine de Cantinflas desde su primera etapa, su película más abiertamente política es Su excelencia, 1967, en la que interpreta a Lopitos, un burócrata de la ficticia República de Cocos.
Estoy convencido de que los procedimientos de los colorados son desastrosos. En ella, por azares del destino, termina siendo nombrado embajador, participando en una asamblea internacional en la que su voto será decisivo para determinar qué bando dominará el mundo, si los verdes, trasunto de Estados Unidos, o los colorados, trasunto de la Unión Soviética. Señor presidente de la República de Pepeslavia, es para mí un honor, un verdadero regocijo. Es además... Al final Lopitos pronuncia un memorable discurso criticando a ambos bloques, exhortándolos a conseguir la paz y la libertad. Su propio programa de dibujos animados. ¿Qué sucede, querido Cantinflas? ¿No sabes dónde pasar tus vacaciones? Es que hay tantos lugares bonitos que pues no sé cuál escoger. A inicios de la década de los 70 la influencia y popularidad de Cantinflas era tan grande que tuvo su propia serie de dibujos animados, titulada Cantinflas Show. Contó con la participación del animador español José Luis Moro, y el propio Mario Moreno daba voz al personaje principal. Compuesta por 53 episodios, tenía un enfoque didáctico con la idea de ilustrar y entretener al público infantil con temas como la mitología, la historia y la ciencia. En 1982 Hanna-Barbera adaptó la serie, titulándola Cantinflas y sus amigos, Amigo and Friends. Además del inglés se dobló también a idiomas como el chino, el francés y el ruso. El Patrullero 777 y las supersticiones de Cantinflas. Usted ve mucha televisión, ¿verdad, oficial? Pero más puras telenovelas y así, cosas así, de cowboy. Ve usted, señor oficial, burlarse de lo más sagrado que tiene una mujer, su edad. Uno de los personajes más reconocidos de Cantinflas fue el del agente 777, que apareció en varias de sus primeras películas, como El gendarme desconocido, 1941, o El bombero atómico, 1950. Ya en su última etapa lo retomó como protagonista en la película El patrullero 777, 1978, en la que ofrece una mirada un tanto conservadora a una serie de problemas que acontecían en la capital mexicana. ¿Y usted qué dice? Nada. Más te vale. Aquí la que habla soy yo. Mi marido no tiene ni voz ni voto. Se dice, por cierto, que el 777 era el número cabalístico de Cantinflas, quien pudo haber heredado de sus padres ese carácter supersticioso, pues registraron como su fecha de nacimiento el 12 de agosto aun cuando nació el 13. El barrendero, su última película. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con la escoba? La última película de Cantinflas fue El barrendero, rodada en 1981, y en ella interpretaba a Don Napo, un humilde barrendero que lo único que quiere es una nueva barredora para cumplir con su trabajo. Me dieran mi barredora automática. Usted siempre soñando con su barredora. La cinta adolece de algunos puntos flojos de la última etapa de Cantinflas, como su tendencia a un sermoneo moralino, un humor más simplón y edulcorado y una trama un tanto absurda. De siempre, jefe. Demostrando que la limpieza de las ciudades revela la cultura de sus habitantes. No deja de ser entrañable ver al cómico en su última actuación, llorando además en una de las escenas finales tras ver su sueño realizado, como si supiera que se estaba despidiendo de la gran pantalla. Señor licenciado, y por favor dígale usted al señor regente que es regente. Su muerte y la repercusión en México y el mundo. El 20 de abril de 1993, a los 81 años de edad, falleció en la Ciudad de México Mario Moreno, Cantinflas, a causa de un cáncer de pulmón que le fue detectado 2 meses antes de su muerte. La noticia de su fallecimiento causó gran pena y conmoción no solo entre los mexicanos, sino también en otros países que le rindieron homenajes póstumos. Su funeral duró 3 días, y las multitudes que rodeaban a Mario Moreno Ivanova mientras trasladaba la urna con las cenizas de su padre hicieron patente el gran cariño del pueblo de México por uno de sus mayores iconos culturales. Las disputas legales por su legado. Tras la muerte de Cantinflas se desató una prolongada batalla legal entre su hijo, Mario Moreno Ivanova, y su sobrino, Eduardo Moreno Laparade, quienes se disputaron el control de las regalías de 34 películas protagonizadas por el famoso cómico y propiedad de Columbia Pictures. Aunque Moreno Ivanova aparecía como heredero universal de sus bienes, finalmente quedó asentado en una sentencia de 2014 que el actor le cedió los derechos de sus películas a su sobrino un mes y medio antes de morir, al parecer muy decepcionado por los problemas de adicción a las drogas que tenía su hijo, quien falleció en 2017. Homenajeado en el centenario de su nacimiento. Finalmente, el mayor legado que dejó el Mimo de México, está en su obra y en su enorme impacto en la cultura popular de México y de muchos otros países de habla hispana.
Así se constató en los homenajes que en 2011 se llevaron a cabo con motivo del centenario de su nacimiento. Uno de ellos fue la exposición fotográfica que se instaló a lo largo de Paseo de la Reforma en la capital mexicana, un compendio de toda su carrera que fue contemplado con entrañable admiración por ese pueblo al que Cantinflas le dio el gran regalo de la risa. Ahí está el detalle, chatos. Uno era Mario Moreno y otro era Cantinflas. Aunque en una de sus últimas entrevistas Mario Moreno declaró que Cantinflas nació con él y que eran prácticamente una misma persona, lo cierto es que se puede hablar de varias diferencias entre ambos. A diferencia del transgresor personaje del Peladito, que le sacaba ingeniosamente provecho a su incultura, Mario Moreno se volvió un apasionado de la lectura y llegó a ser un actor metódico y perfeccionista. Además, con el tiempo se volvió huraño y políticamente conservador, llegando a ser nombrado consejero del presidente Díaz Ordaz, tristemente célebre como represor de los estudiantes 1968. Descubre lo que se veía en Cantinflas, que todos lo reconocían. Un personaje que físicamente ya lo representa. Además de los momentos inolvidables que Cantinflas ha sabido brindarle a generaciones y generaciones, su personaje es mucho más que risas aseguradas, palabras que lanzan al público a reírse y sorpresas. Su forma de vestirse y de presentarse ante la televisión también tiene que ver con su rol cómico. Él disponía de un particular bigote, ropajes que le quedaban bastante holgados y un lenguaje peculiar. Todo eso formó al personaje. Cantinflas, bien cerca del público. Si bien es cierto que Cantinflas se integró al mundo de Hollywood por su gran éxito a nivel mundial, al momento en el que el fenómeno de su personaje se expandió por el mundo, quienes entretenían a los latinoamericanos en su tiempo libre eran de origen estadounidense. Es así que Mario Moreno está para aquellos que querían una opción diferente, a alguien que sea cercano a ellos y que luzca como quienes lo veían por televisión. Seguramente en ese vínculo con el público esté uno de los grandes secretos de su rotundo éxito. Moreno era un adelantado. No exclusivamente por el poder de hacer reír a cualquier persona con cualquier frase ingeniosa que se le ocurra o por cumplir guiones desestructurados durante casi toda su vida, Moreno contaba con una inteligencia superior al del resto. En el plano económico, este humilde comediante mexicano también supo lograr inversiones espectaculares al destinar dinero a numerosas empresas comerciales cinematográficas, adquirir edificios de oficinas y hasta un establecimiento para criar toros de unas 800 hectáreas en Guadalajara. La desaparición de la fortuna del cómico. Para mediados del año 2021, sorprendió la noticia de que cuando el hijo del cómico, Mario Arturo Moreno Ivanova, se dirigió al banco en donde su padre guardaba el dinero, no encontró la vasta fortuna que éste había dejado. Todo ello tras la disputa legal con el primo del actor por los derechos de propiedad intelectual. En donde sabía que había como 68 a 70 millones de dólares, solamente encontramos 13,000 nuevos pesos. Reveló Mario en una entrevista en donde aseguró que su padre tenía cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México. Las grandes propiedades del cómico. Moreno disponía de varias propiedades de lujo alrededor del mundo, algunas de ellas valuadas en más de 13 millones de dólares, como la casa de verano que tenía en la ciudad de Acapulco, México, y dentro de la zona, en un barrio de los más exclusivos en donde se pueda vivir. Y para muchos, lo que en la actualidad sería común como disponer de un avión privado, en aquel entonces Moreno ya disfrutaba de uno, al igual que de una colección privada de arte, automóviles y joyas de gran valía. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.